Buenos días, el día de hoy les voy a hablar del cantante Héctor Lavoe. Héctor Lavoe fue un puertorriqueño bastante influyente en el género de la salsa. Él fue muy popular en la década de los 60, 70 y 80. Realmente él marcó la diferencia y la popularidad del género de la salsa durante estas décadas. Héctor Lavoe se llamaba Héctor Juan Pérez Martínez. Él nació en el seno de una familia de Puerto Rico muy pobre. Su mamá, su mamá era Francisca Martínez y su padre Luis Pérez. Su padre tocaba la guitarra para un trío de música y una orquesta. Héctor Lavoe desde pequeño se interesó mucho por la música gracias a su padre, quien fue el que le dio como bases y de pronto le despertó la curiosidad y el amor por la música. Realmente su papá quería era que él fuera saxofonista y cuando él era muy pequeño lo metió en la escuela de música Juan Manuel Campos. En esta escuela él empezó a tocar el saxofón y adquirió las bases, pero a él no le gustaba esto, lo que a él le interesaba era ser cantante. Entonces pues se salió de la escuela y inició su carrera musical. A la corta edad de 14 años, Héctor Lavoe inició tocando con grupos locales en clubs nocturnos en donde ganaba aproximadamente $18, considerando que tenía 14 años y en esta época era buen dinero y él estaba contento con ello, pero pues quería ir un poco más allá. Entonces cuando él tenía aproximadamente 16 años, se le metió la idea en la cabeza de hacer algo más. Se quería ir a vivir a Nueva York para buscar allí fama. Él se fue, pero su papá no estaba de acuerdo, él estaba en contra de esto, ya que su hermano mayor había ido a Nueva York y había sufrido un accidente en el cual había muerto. Entonces su papá tenía miedo de que él fuera allá. Sin embargo, Héctor Lavoe se fue para allá. Inicialmente él llegó y los primeros meses que estuvo trabajó en cosas como pintor, maletero, eh, oficios así varios. Y un día se encontró a su amigo de la infancia con el que tocaba en Puerto Rico, su amigo Roberto García. Con él, él empezó a acompañarlo a los clubs y a tocar una que otra canción con él. Un día, Roberto García lo invitó a un ensayo que tenía con una banda, con un sexteto musical que hasta ahora se estaba conformando, en donde Héctor Lavoe le hizo algunas recomendaciones al vocalista y luego de esto a él lo invitaron a ser parte del sexteto, en donde fue el vocalista. Más adelante, él conoció en un encuentro, conoció al pianista Russell Cohen, con quien tuvo como una especie de entrevista en la que le dijo que a él le gustaría ser vocalista, le cantó una canción y él lo aceptó en la banda New Yorker Band. En esta banda él estuvo cantando y al tiempo simultáneamente también empezó a tocar con otras bandas que fue la Orquesta Nueva York, Alegre All Stars y Francisco Caco. En esta última banda, Francisco Caco, él conoció a la persona que iba a ser su padrino musical llamado Johnny Pacheco. Johnny Pacheco estaba trabajando con un señor que se llamaba Willy Colón y él tuvo la idea de que ellos formaran una banda, una orquesta. Empezaron a trabajar fuerte en esto y se entendieron muy bien. Más adelante se dieron cuenta que Willy Colón era una persona que tenía mucha creatividad y daba mucho a la banda, pero tenía mal sonido. Entonces en este momento fue cuando Héctor Lavoe tomó como el liderazgo y él fue el vocalista de la orquesta. Hasta sus últimos años él estuvo tocando en esta orquesta de Willy Colón. Eh,
Héctor Lavoe tuvo una vida difícil. A los 3 años perdió a su mamá y pues más adelante él, por cuestiones de consumo de drogas, adquirió la enfermedad del SIDA por una jeringa que estaba infectada. Héctor Lavoe también tuvo 2 hijos. El mayor se murió en un accidente. Fue una pérdida muy dura para Héctor Lavoe. Y ya. Hablando de sus álbumes y de su carrera musical, Héctor Lavoe fue un personaje muy importante, un compositor de mucha calidad. Su sonido, su talento era impresionante. Él compartió el escenario con muchos artistas reconocidos y muy importantes. Y a lo largo de su carrera grabó muchos sencillos, recibió premio a mejor cantante, entre otros. Fue un ícono del género de la salsa. Muchas gracias.